Si hay algo que siempre ha caracterizado a Berserk es el final de todas sus sagas. Son finales sumamente potentes que suelen mezclar tanto el lado más cruel y humano de la obra. El espadachín que tras decirle a una chica que la única manera de salir de su sufrimiento es la muerte, y al final se da cuenta que hablaba desde las cicatrices de su propio corazón. El hombre que lo ha perdido todo y lo único que le impulsa a salir adelante es emprender un viaje contra la oscuridad que le arrebató la luz. Una intensa reflexión sobre cómo nuestras decisiones como humanos nos permiten convertirnos en demonios o en ángeles, lo maldecido y lo sagrado peleando unidos en contra de lo desconocido, viendo con sus ojos el renacer de un nuevo mundo. Estos finales llegan a ser muy poderosos porque no solo tratan de mostrarte un apantallante clímax, te hace cuestionarte sobre cómo Dios piensa sobre el mundo, sobre cómo el calor humano puede hacernos crear cosas imposibles, sobre nuestra fragilidad. En este caso, el final de la saga de fantasía es uno que retoma los aspectos más íntimos de las conclusiones de Guts en el espadachín negro o en la Edad Dorada. Usualmente en mis videos me gusta darles un título a arcos que, por sí mismos, no tienen un título oficial, tomando como base el nombre de algún capítulo que ejemplifique bien el arco. Por ejemplo, el título de El rugido del mar al arco en donde Guts y su grupo van a la playa. En este caso me gustaría referirme a este arco como la antorcha que se desvanece en la noche. Si hay algo que tengo que destacar es el excelente inicio de este arco. En el capítulo anterior vimos como el niño de la luna se había transformado en Griffith mientras derramaba una lágrima. Pero ahora nos vamos de este micromomento a un evento macro, al ver cómo los diversos seres que habitan la isla de los elfos sienten la presencia de algo que definen como aterrador, refiriéndose al propio Griffith, y a una Casca preocupada yendo directamente hacia donde está el hombre de cabello plateado. Este momento funciona de dos formas. La primera es generar tensión sobre lo que ocurrirá después, ya que esto pasa de ser una confrontación personal entre Griffith y Guts, que estaban solos en ese momento, a ser algo que nos advierte que involucrará a toda la isla. La segunda forma en la que funciona esta introducción es que al pasar de un momento personal a uno más general, también transmiten ese cambio del Griffith humano que lloraba por sentir la calidez que era tener una familia, siendo algo personal que solo involucrara a Guts, al monstruo sin sentimientos que todos conocemos y cuyas acciones representan un cambio en todo el mundo, es decir, un aspecto general. Este momento es tan especial porque es la primera vez que vemos desde la Edad Dorada al Griffith real. Griffith pudo ser alguien con la moral algo retorcida, pero que conservaba aún sentimientos como la culpabilidad o empatía por otros, como la vez que le preguntó a Guts si creía que era alguien cruel tras asesinar a la reina, o justo el momento que, al sacrificar a la banda del halcón, él siente todo ese sufrimiento y manifiesta su dolor en una lágrima. Es de ahí donde nace Femto, un ser perfecto que no posee emociones, solo un corazón congelado reprimiendo esa parte humana. Sin embargo, Griffith al renacer junto al bebé de Guts y Casca tenía un corazón que latía, pero tanto ese latir como los sentimientos que lograba sentir no eran suyos. Griffith sentía amor, sentía como aquel camarada que era Guts no lo miraba con ojos de odio, sino de amabilidad, sentía la dulzura de Casca, sentía aquellas emociones que un día soñó, aquel sueño en donde formaba una familia, no tenía un reino, no gobernaba en ningún castillo, sin embargo era una vida tranquila. Esta lágrima era momentánea, porque al pasar de ser el niño con un corazón de carne al demonio con un corazón helado, en esa transición no era ni el pequeño chico de la luna o Femto, era Griffith, el hombre de aquellos viejos tiempos. Por un segundo podía volver a sentir, y lo único que lograba en ese pequeño momento, al recobrar lo que era albergar sentimientos, era llorar. Al igual que lloraba la última vez que fue un humano en el eclipse, pareciendo que el único sentimiento que pueda tener Griffith en su corazón es la tristeza. Por ello, este manejo de los paneles me parece muy destacable. Con un solo parpadeo las lágrimas de Griffith caen y se secan, para dar la bienvenida al demonio Femto, el ser sin emociones. Así como el rocío de la mañana, Griffith pierde una vez más su humanidad, en el caer de una sola gota. La marca de Casca comienza a sangrar de forma exagerada, ya que está cara a cara con un miembro de la mano de Dios, y es curiosa cuanto menos la página que representa esto, ya que vemos tanto las memorias de Elaine, o sea Casca después del eclipse, y una memoria de Casca que es el propio eclipse. Otro detalle adicional es cómo manejan el cuerpo desnudo de Casca, ya que tanto aquí como en el mundo de sus sueños, ella se visualiza de dicha forma, probablemente para remitirnos a su abuso por parte de Femto, siendo el momento que ella se rompe mentalmente, al igual que ahora. Shirk también reacciona de manera muy alarmante ante Griffith, algo nada nuevo ya que antes tuvo una reacción similar cuando Slan intentó resucitar siendo otro miembro de la mano de Dios.
aunque esta vez la reacción de ella es mucho más agresiva, porque está ante un demonio totalmente reencarnado y con todo su poder, mientras que con Slam solo reaccionó a una falsa resurrección, que podría ser prácticamente fácil vencerlo. El demonio interno de Guts se alza y este con una furia tremenda comienza a atacar a Griffith. Sin embargo, ¿por qué Guts no dejó que su bestia interna saliera? ¿No se supone que su estado berserker se activa cuando está en un estado de cólera o cuando cree que con su fuerza normal no podrá derrotar al villano? Es aquí donde Miura de manera sumamente inteligente nos había planteado cómo la ira de Guts hacia Griffith iba disminuyendo. Primero cuando Skull Knight le mencionó a Guts en la playa que Griffith podría estar cerca. Por el mero hecho de que Guts pensara en Griffith, la armadura ya lo iba a poseer en ese momento, reflejando su enorme ira. En una segunda ocasión, Owen, un soldado al servicio del reino, reconoce a Guts y le pregunta sobre el paradero de Griffith, a lo que este le responde que realmente no lo sabe, solo que tal vez esté muy cerca. Acá vemos un enorme cambio. Pasando del mero hecho de pensar en Griffith provoca que Guts entre en un estado de ira a que pueda hablar directamente sobre él, aunque se nota que intenta evadir dar una respuesta clara sobre ello, siendo más un gesto de reprimir su ira. ¿Y qué cambió? Los amigos que formó en el camino. Una de mis páginas favoritas de todo el manga es precisamente esta. La composición es excelente, por el recorrido que hace nuestro ojo en la lectura. Primero vemos a Owen y luego la cara llena de rabia de Guts hablando sobre Griffith, pero luego Guts ve a sus compañeros delante suyo, una vista al futuro que ha formado, los lazos que cultivó y la gente que ahora debe proteger. Isidro y Shirk le preguntan quién era ese sujeto que le estaba preguntando. Guts le responde con una mentira diciendo que Owen se confundió de persona y que está buscando a alguien. La expresión de Guts cambió completamente al hablar con sus compañeros, reflejando cómo ellos son la causa de que ahora esté tranquilo. Y el diálogo de Guts es magistral. Primero dice que Owen está buscando a alguien, es decir, a Griffith. Literalmente ese era el objetivo de Guts en gran parte del manga, encontrar a Griffith para poder matarlo. Entonces su respuesta no debería ser ¿él está buscando a la misma persona que yo? No. A este punto de la historia, Guts solo quiere curar a Casca, y la primera respuesta parece indicar que la búsqueda de Griffith ya no es problema suyo, sino solo de Owen. Y el segundo diálogo menciona que Guts piensa que Owen le preguntó por qué se parece a alguien del pasado que conoció. Aquí miente directamente ya que niega ser el mismo guerrero que vio Owen que peleaba con los halcones, pero es un diálogo muy interesante porque, diciendo textualmente yo luzco como alguien que él, Owen, solía conocer, también enfatiza que esa persona que conoció en la banda de los halcones no es la misma, ha cambiado tanto que es una persona diferente, dándonos a entender cómo el mismo Guts percibe su cambio. En la tercera vez que alguien le pregunta por Griffith, sucede en la propia saga de fantasía, donde uno de los ancianos le pregunta a Guts su relación con el halcón. El espadachín piensa primero en cómo se creía libre de su obsesión con Griffith, pero aún así tendría que hablar de él, a lo que habla sin rodeos sobre su ex compañero y su sueño de siempre volar hacia lo más alto, no viendo un final en su sueño. Estos momentos son tan importantes porque nos hablan de la evolución de cómo Guts ve a Griffith, es decir, que no dejó que su armadura lo poseyera porque ya tiene un mayor control sobre sus emociones contra este sujeto, y por eso pudo evitar que la armadura lo poseyera en un inicio. Con esto ya damos por cerrado dicha pregunta y comienza el ataque. Los paneles de la furia de Guts y las viñetas dedicadas a reflejar el detalle en su rostro de furia remiten al mismo estilo que manejó Miura cuando Guts vio la resurrección de Griffith y dándole un gran poder a la escena. Guts ataca pero parece que su espada solo atraviesa al halcón. Hasta el mismo hombre de cabellos plateados ignora los ataques de Guts y continúa su camino. Guts insiste en sus ataques sin ningún resultado hasta que logra cortar uno de sus cabellos. Anteriormente se nos había mencionado que la matadragones, la espada de Guts, al tener impregnada la sangre de diversas criaturas del plano astral, le daría el poder para eliminar a oponentes más poderosos. Y aquí entra de nuevo la falsa resurrección de Slan, quien fue derrotada por esta espada. Sin embargo, si para una falsa resurrección hace falta que la espada tenga mucha sangre de demonios para matarla, ¿cuánta sangre se necesita para matar a una resurrección completa, a un miembro completo de la mano de Dios? Ya que a este punto la espada es mucho más poderosa al Guts haber asesinado a muchas más criaturas del plano astral, y aún con eso solo es capaz de cortar un solo cabello de Griffith. Esta analogía se me hace interesante porque precisamente nos abre camino al mismo dilema de Griffith. Si él, para alcanzar su sueño de tener su propio castillo, debe sacrificar a sus soldados, ¿cuántas criaturas deberá matar Guts para así cumplir su sueño de derrotar a Griffith? Guts nota cómo su vista se vuelve borrosa debido al uso que le dio a la armadura. El halcón blanco se voltea mirándolo y este vuelve a atacar. Y tenemos una página similar a cuando nos mostraban los recuerdos de Casca, una con un fondo caótico y que no tiene un orden en los paneles.
Este tipo de páginas es muy buena porque refleja el caos del momento. Sin embargo, esta en particular creo que es algo floja, ya que si bien vemos la expresión de Guts, el movimiento de su espada y a su demonio interno reaccionando, hay varios paneles que no nos comunican mucho, como este que parecen pedazos de madera destruidos por la espada, rocas volando, el suelo destruido. Paneles que reflejan detalles, pero no nos dejan ver qué está pasando realmente. Sabemos que Guts ataca a Griffith, pero nada más. Esto no es malo, de hecho es un recurso muy bueno, ya que incita al lector a que se interese en saber qué está pasando, y cuando volteemos a la siguiente página, solo vemos a Guts blandiendo la espada. ¿Dónde está esa madera rota? ¿Dónde están las piedras volando? De hecho parece ser que el suelo está intacto. ¿Dónde está todo ese caos planteado en la anterior página? Es algo que sin duda Studio Gaga puede mejorar, ya que este recurso lo usaba Miura de forma excelente. En el arco del rugido del mar vemos una doble página caótica. Vemos dientes, el ojo de Guts alterado, criaturas siendo destruidas, una voz que recrimina matar. Todo es muy caótico y poco claro. Pero a la siguiente página vemos a Guts al lado de bastantes cuerpos destrozados de cocodrilos, por lo que hay una página que nos incita a preguntarnos cuál es el resultado de este caos, y esa pregunta sí obtiene una respuesta. Todo ese caos es a causa de que Guts está matando un sinfín de monstruos. Aquí se nos plantea de nuevo la pregunta: ¿cuál es el resultado de una página tan caótica, la cual es básicamente nada, y no se ve realmente que esté avanzando nada la batalla? Después de esto, Sherk se encuentra en el plano astral, y ve a Griffith como una tormenta totalmente peligrosa. Farnes llega a su rescate, también en modo astral, y ambas vuelven a sus cuerpos con Casca en sus brazos. Aquí también debo soltar una queja, ya que esto se vuelve confuso. Se supone que Sherk estaba en la cocina con Casca, y ahí siente la llegada de Griffith, y la mera presencia del halcón nos deja en claro que es tan fuerte que puede separar los cuerpos astrales de su cuerpo de carne y hueso, al menos para los magos. Nada raro considerando que cuando Slan tiene su falsa resurrección y aparece, también Sherk se desconecta brevemente en el mundo terrenal cuando la siente. El problema aquí es que si se supone que el ataque es en la cocina, ¿por qué Sherk aparece afuera de la casa al lado de Casca? La respuesta, si bien, es que seguramente Farnes también sintió la presencia de Griffith, agarró los cuerpos de Casca y Sherk para protegerlos y se separó de su cuerpo de carne y hueso para entrar al mundo astral para así convencer a Sherk que esté de vuelta. Debes mostrarme eso, aunque sea un breve panel de Farnes dándose cuenta de la llegada de Griffith antes de que rescate a la brujita. Si no, se vuelve muy confuso que Sherk esté en la cocina y luego la siguiente vez que la veamos esté afuera de la casa. Y también se vuelve un poco conveniente que Farnes de repente llegue y no solo salve a Sherk en el mundo astral, sino que también haya protegido los cuerpos de ambos personajes de un momento a otro, siendo que entrar en el mundo astral no es tan fácil como simplemente pensar en ello y ya está, y más en una bruja primeriza como lo es Farnes. Como dije, son detalles, pero que pueden ser algo confusos. Yo mismo tuve que leer reiteradamente tanto el capítulo 365 y 366 por si me había perdido algún detalle, ya que salta mucho que el personaje se presente en un lugar y termine en otro sin mucha explicación. Las chicas miran cómo Guts combate con Griffith, mientras este refleja un claro cansancio y enojo por no poder hacerle ni un rasguño a su rival. En ese momento Puck siente que algo pasa en el cielo, y en una de las ramas del árbol del mundo sale disparado algo hacia la isla, quien era nada más y nada menos que Zod, quien se encuentra cara a cara con Guts, y este piensa en cómo nuevamente el demonio va a evitar que se siga enfrentando a Griffith. Ahora con esto ya son 6 veces que aparece Zod para salvar ya sea al protagonista o al antagonista. Este tropo se ha hecho tanto muy bien como muy mal. En este caso se sitúa en un punto medio. Las apariciones de Zod en la Edad Dorada me parecen absurdas. Siempre aparece por casualidad y salva a los protagonistas. Ya tengo un video explicando tanto el caso con Doldrake como con Wild, pero en resumen, estos casos se sienten forzados porque Zod aparece de la nada. ¿Cómo rayos se enteró que Wild iba a matar a Griffith cuando literalmente estaba a kilómetros de distancia? Y nadie, salvo el rey y algunos soldados, sabían en primer lugar que Wild iba tras el halcón. En fin, el segundo caso son las buenas justificaciones, que básicamente son las de la saga de Condena y el halcón milenario. Por ejemplo, cuando Griffith resucita, llega Zod para servirle, y está muy bien justificado. En primera, todos los humanos y demonios soñaron con el halcón blanco, que básicamente significaría la resurrección de Griffith. Y hasta vimos cómo el propio Zod tuvo dicho sueño. Y al ser alguien con tantos años de vida, es fácil de intuir que él con esta información ya sabía que Griffith iba a resucitar, ya que Zod habría vivido muchas ceremonias de la mano de Dios, es decir, varios eclipses. No por nada le advirtió a Guts que moriría en el eclipse cuando vio el Vergelit de Griffith, o se quedó fuera de la ceremonia del nacimiento de Femto porque sabía que Skull Knight iba a aparecer y así pudieran luchar. En segundo lugar, se supone que las ceremonias de resurrección se ejecutan en un lugar donde esté acumulada mucha energía negativa.
En este caso, fue en Albion, una de las sedes de la Inquisición donde se acumulaba muchísima energía negativa, y hasta Skull Knight pudo intuir eso. Es normal pensar que Zod también pudo intuir, y de hecho, se presenta páginas atrás que ya está en el mismo lugar que Skull Knight para presentarse ante Griffith cuando ésta resucite. Es decir, que todas las piezas se están cuadrando para que Zod se aparezca en ese lugar y tenga todo el sentido. Regresando al momento que nos interesa, es un buen y a la vez mal uso el volver a utilizar a Zod. ¿Por qué? Bueno, en primera, la banda del halcón tiene a Sonia, una chica telépata que puede ver hasta cierto punto el futuro y hablar con los demás por medio de la mente. Ella sin problemas pudo predecir que Griffith necesitaría ayuda en la isla de los elfos y así él se encargaba de ir tras el halcón. Como un recurso malo es cómo Zod llegó a la isla. Como vimos en el arco del dios marino y los gigantes, las ramas del árbol del mundo sirven como un medio de transporte muy rápido a cualquier parte del planeta. En este caso, las ramas al estar ubicadas en el cielo solo podrían ser accesibles para seres que tuvieran la habilidad de volar, o sea, Zod. Así que muy bien, Sonia pudo predecir el paradero de Griffith y esto lo podemos saber ya que al final de este arco es la misma Sonia quien espera la llegada de Zod. Así que Zod voló hacia las ramas del árbol del mundo y así viaja rápidamente hacia la isla y salva al halcón. Pero hay un problema. Todo esto sobre que las ramas del árbol del mundo es un medio de transporte viene del arco de los gigantes. Y en ese mismo arco Sonia habla explícitamente que nadie, salvo ella o Griffith, pueden viajar por las ramas del árbol, ya que ambos cuentan con una percepción especial, y solo pueden viajar otros personajes como el ejército de Falconia si están acompañados de Griffith o Sonia. Si viajan solos, la propia Sonia dice que el viaje será inestable y pueden terminar en cualquier lugar del planeta, ya sea en medio del mar o en las profundidades de la tierra. Bien, entonces, ¿cómo rayos Zod pudo viajar entre las ramas y aterrizar justo en la isla, si ni Griffith o Sonia iban con él, según las reglas del viaje por las ramas del mundo? Y la única forma lógica que pudo llegar sin ayuda es porque o ya es parte de la isla o no tiene ninguna malicia en su corazón, como explica Danan en el capítulo 364, dando razón de por qué llegó el niño de la luna a la isla sin ser un habitante de la misma. Por lo que si bien se justifica que Zod fuera a la isla, no se justifica el cómo llegó a dicho lugar. Por eso puse de ejemplo tanto las malas veces que Zod es introducido a último minuto como las buenas, porque Miura también podía cometer fallos, y esto no es algo en contra de Studio Gaga o Kouji Mori, los nuevos encargados de Berserk, sino más bien para denotar que Miura tampoco estaba exento de errores, y pese a que siga el manga sin él, también haré hincapié en errores que vaya viendo. En fin, en el capítulo 367 hay un salto notable en el estilo de dibujo, pasando de las líneas más delgadas de trazo y detalles cuidados a trazos más enérgicos y unas líneas gruesas en el dibujo de los personajes. Siento que de esta forma, pese a no ser tanto del estilo de Miura, agradezco bastante el verlo, ya que así los nuevos dibujantes logran con su estilo transmitir lo que necesita la historia. En este caso, el enfado y tensión de la batalla de Guts y Zod. Ambos pelean y Guts logra esquivar uno de los ataques, hasta que uno de los brazos de Zod se mueve tan rápido que Guts apenas si puede bloquearlo. Mientras tanto tenemos a la parte del grupo del espadachín conversando con Danan, esos planes para mañana. El grupo se despide de la sacerdotisa, pero Isma se da cuenta que Danan colapsa, y esta les menciona que un gran peligro se acerca, y que toda la tierra colapsará. Griffith aprovecha que Guts está luchando para acercarse a Farnes y compañía. Guts se da cuenta y corre rápidamente a atacar a Griffith. Sin embargo, detiene su espada al ver que el halcón sostiene a Casca con sus brazos, por lo que el ataque hubiera atravesado a Griffith y solo heriría a Casca. De pronto, todos los pétalos del árbol espiritual de Elfheim comienzan a desprenderse, provocando un gran terremoto que incapacita a Guts, mientras Farnes se queda protegiendo a Sherk. Ok, soy consciente que lo principal es ver la pelea de Guts, pero el trato de Farnes y Sherk fue bastante pobre, al menos en este arco. Al inicio teniendo un teletransporte abrupto de una situación a otra, y antes veíamos como Farnes se aferraba a Casca, y en cuanto se acercó Griffith, simplemente la soltó y la dejó a merced del halcón. Queda muy raro cuando tenemos en cuenta que Farnes quiere tantísimo a Casca que hasta estaba dispuesta a cuidar de ella aun cuando ya estaba prácticamente curada. Gracias a Casca es que ella pudo mejorar como persona, por lo que se siente muy raro y hasta fuera de personaje que solo porque Griffith extendiera la mano ya dejara libre a Casca. Otro detalle que siento que se pudo resolver con un panel extra nada más, donde mostrara que tal vez por la fuerza de manipulación que tiene Griffith, como lo hemos visto hacer en varios capítulos anteriores, pudiera lograr que Farnes soltara aunque sea por un segundo a Casca.
El terremoto continúa y hace que toda la isla comience a colapsar, dejando a Griffith un camino libre para llevarse a Casca. Guts se recompone y al tratar de levantarse ve a muchos espectros viéndolo fijamente, como un sacrificio. Del lado del grupo del espadachín logran ver a dichas criaturas, mencionando que esto es lo mismo que los atacó en Albion, es decir, al final de la saga de la condena. Skull Knight aparece mencionando que estos seres son los verdaderos dueños de la isla. Como mencionaba Danan anteriormente, un mal estaba surgiendo desde las profundidades, refiriéndose en este caso a toda la energía oscura que estaba por debajo de la isla, la cual podemos observar en el capítulo 359 y 361, ya que Sherk logró manipular un ser de oscuridad, y cuando Morda volaba mencionaba cómo muchos de los hombres que invadían la isla, al ser derrotados, eran usados como sacrificio o para la magia oscura, por lo que estos seres bien podrían ser las almas de todos los viajeros y conquistadores que murieron y fueron sacrificados en la isla, llenando sus almas de rencor y escondiéndose en las profundidades. Además, ya se había dejado en claro que por debajo de la isla era un lugar donde salían naturalmente seres oscuros y habitaban cómodamente en esa parte de la isla. También hay que contar que la magia que se practica por debajo de la isla era muy peligrosa, como los hombres de mimbre que usaban almas humanas para su funcionamiento, o la propia armadura berserker fue fabricada en estas profundidades, caracterizada por cobrarse la vida de aquel que la porte, por lo que podemos inferir que si Griffith tiene poder sobre este tipo de energía oscura y si ésta vivía cómodamente por debajo de la isla, su mera presencia, o porque él ordenara, pudo hacer que resurgiera provocando el terremoto que está destruyendo la isla. Mientras Skull Knight está peleando, Isidro también decide pelear, sin embargo su cara refleja mucha seriedad. Se nota que hasta él mismo sabe de la gravedad del asunto, y se encuentra dispuesto a darlo todo por esta pelea y proteger también a Isma. A las afueras de la isla, Roderick y compañía se preparan para irse, ya que las sirenas, al sentir la presencia de Griffith, advirtieron a los humanos que algo horrible iba a suceder. De repente, todos huyen de la gran masa de oscuridad que los persigue. Unos logran escapar, pero otros no, mientras que Roderick piensa en Farnes. Guts logra ponerse en pie solo para observar cómo Zod lleva a Griffith en su mano, y a su vez, este lleva cargando a Casca. Guts da una mirada de profunda tristeza y extiende su brazo tratando de alcanzarla, mientras a lo lejos se ve como Zod entra a la rama del árbol del mundo, y la isla termina colapsando de manera más violenta a la vista del elfo Puck. Todo está siendo destruido en la isla. Con un grito desesperado, Shirk busca a Guts. Skull Knight intenta combatir con las criaturas. Los habitantes de Elfheim buscan refugio, a su vez que crean un campo de fuerza para protegerse. Mientras tanto, Guts, a pesar de estar rodeado por espectros, no es capaz de seguir luchando, cayendo de rodillas al pensar cómo ninguno de sus ataques logró herir a Griffith. Roderick aprovecha para subirse al barco, mientras le pide a sus hombres que sigan lanzando barriles para que las personas que anden en el agua puedan salvarse. Mientras tanto, los sobrevivientes del desastre se agrupan, pero el árbol espiritual del pueblo ha sido destruido. Gracias a esto, los seres mágicos ya no pueden existir en el mundo terrenal, por lo que Danan y los otros seres mágicos como los elfos y sirenas desaparecen, incluyendo a la propia Isma, quien antes de irse trata de encontrar salvación en los brazos de Isidro, quien solo puede sostener su ropa tras que ella desapareciera. Griffith era una gran tormenta que se avecinaba, de forma literal y metafórica, ya que no solo después de la destrucción de la isla, también comienza a llover. Todos se movilizan adentro del barco, incluyendo el propio Guts, quien se encontraba abatido mentalmente y no era capaz de moverse por sí mismo. Sérpico busca desesperadamente a sus compañeros, solo encontrando a Farnes y Shirk. En ese momento Farnes llora porque no pudo hacer nada para salvar a Casca, mientras que Isidro reacciona a sus palabras. En este punto sabemos que si bien Isidro y Farnes no se llevan muy bien mutuamente, ambos comparten un trauma similar, siendo la de sentirse inútiles. En gran parte de la saga del Halcón Milenario, vimos cómo Farnes trataba de lidiar con su debilidad física y mental, al no ser capaz de defenderse de peligros externos y no poder librarse del control que ejercía su padre sobre ella, buscando en la magia un lugar para poder ayudar a los demás. Por eso vio todo el trabajo que había logrado hasta ese momento, viniéndose abajo al no poder proteger a Casca, manifestándose en un llanto. Isidro, por su parte, se había conflictuado por su sueño de ser un espadachín, y que en un inicio no pudiera protegerse ni a sí mismo. Poco a poco obtenía más habilidades y se volvía cada vez más importante para el equipo. Sin embargo, ellos comparten a su vez un trauma con Guts, el no poder proteger a alguien. Como mencionaba Guts, pelear por tu cuenta es fácil, al final del día es solo tu vida, pero cuando tienes que proteger a alguien más, la carga se vuelve más pesada, ya que el otro también cuenta contigo. Farnes siempre cuidó de Casca,
no solo físicamente, sino que ella logró recuperar la mente de la guerrera y estaba dispuesta a ser solo una maga enfocada a la magia de sanación con tal de curar los traumas de Casca. Isidro, por su parte, pese a su personalidad ególatra y pícara, siempre estaba dispuesto a sacrificar su vida para proteger a los demás, como cuando protegió a las mujeres secuestradas de los trolls o cuando estaba dispuesto a arrebatar vidas humanas con tal de proteger a Shirk. Incluso en este propio arco, él estaba dispuesto a defender a Isma de los espectros, pero al final eso no fue posible, ya que ambos perdieron a las personas que protegían por un poder mayor. Sin importar cuánto hayan mejorado, a esta ecuación también podemos añadir a Sérpico, que si bien no tuvo una pérdida como tal, tampoco pudo proteger a Farnes, ya que recordemos que él inició todo este viaje para que ella pudiera encontrar la felicidad. Morda aparece y le dice a Farnes que no se distraiga, ya que aún mucha gente necesita ser atendida debido a las heridas que sufrieron por el terremoto. Farnes se seca las lágrimas y va dispuesta a curar a dichas personas. Sherk intenta acompañarla, pero Morda le dice que es mejor que se enfoque en hablar con el espadachín, ya que sería catastrófico si él dejara salir su demonio interno. Sherk va a buscar a Guts, mientras Isidro se queda solo, temblando, ya que al no poseer magia y solo tener habilidades de combate, vuelve a sentirse inútil en un momento como este. Roderick también busca a Guts y menciona que él es un caso especial que no deben dejar solo. Pero aún con eso, Guts se queda solo en la habitación, en donde recuerda su vida solitaria como mercenario, antes de conocer a la banda del halcón, mencionando cómo no tenía nada, solo tenía una cosa. En este caso es una doble analogía, tanto a Casca como a su propia espada, ya que en cuanto menciona que solo la tenía a ella, se refiere a Casca, recordando momentos en donde ella estaba presente, como en la batalla de los 100 hombres, donde lucharon juntos, tras dicha batalla, donde ella lo encontró herido en el árbol, y lo primero que vio era su sonrisa, y finalmente cuando Guts abre su corazón a Casca en la colina, y le menciona cómo siente que todos los soldados son pequeños faros de luz con sus propios sueños, por lo que demuestra cómo Casca fue junto a su espada un motor para su vida, incluso antes de que conciliaran su amor. Shirk, al ver que Guts no abre la puerta, decide entrar en su modo astral, y ve la memoria de Guts con su espada, la matadragones, por lo que esto se vuelve un mensaje para ambos, tanto a cómo Casca y su espada, la arma con la que siempre ha peleado toda su vida, lo habían abandonado. Todas aquellas veces que la espada le había salvado la vida, todas aquellas veces en las que un grito de ayuda lo motivaba, aquellos momentos donde solo en su vida vivía por la espada, aquellos días en los que pudo abrir su cuerpo a alguien más. Perdió tanto aquello que lo mantenía estable emocionalmente, que era Casca, como aquello que lo mantenía vivo, que era su espada. Por la misma persona perdió ambas cosas. Griffith. Finalmente, unos colmillos rompen unas cadenas, reflejando que la predicción del demonio interno de Guts se había cumplido. Parafraseando lo que le dijo a Guts: aquellas relaciones que has formado, vuélvelas algo precioso para ti, porque así tendrás más que perder. Nadie podrá prevenir dicho evento, y yo me libraré de mis cadenas para así perseguir a la luz que nos quema. Finalmente, Guts, al ver que perdió todo, responde con algo con lo que casi nunca responde: un sentimiento más fuerte que su odio, un sentimiento que lo hizo enamorarse de Casca: la tristeza. Aún en sus momentos más crueles, Guts era capaz de escuchar a alguien, a Puck, a Isidro, a Shirk, al niño de la luna, pero al dejar liberar su tristeza guardada desde hace años, ni la propia magia de Shirk puede alcanzarlo. Afuera vemos cómo la isla es consumida por un torbellino, reflejando cómo el abismo, la deidad en Berserk, los arrastra a sus profundidades, similar a lo que ocurrió en Kelibnov. Mientras tanto, vemos a Sonia esperando a Griffith junto a la compañía de algunos apóstoles. Griffith regresa mientras vemos cómo en sus brazos sostiene a Casca. No sabremos qué planea con ella, pero esperemos que en próximos capítulos se revele, ya que es algo que la obra hizo con anterioridad, como cuando los apóstoles mataron a Flora sin un motivo aparente, y luego se reveló que era porque los rivales de Griffith son los magos, y destruir la casa de Flora ayudaría a que el árbol del mundo se expandiera. Por otra parte, se debe dar explicación a por qué Puck logró sobrevivir. Se supone que las criaturas pertenecientes a la isla desaparecieron, entonces ¿por qué no desapareció Puck? Y Varela no hay mucho misterio, ya que ella no pertenece a dicha isla, y bien pudo ser adoptada por Flora en el mundo humano, por lo que es ajena a la misma, pero Puck por otro lado debe tener una razón muy válida para seguir en pie. En general, pese a sus fallos como el ritmo frenético que no dejaba claro qué pasaba con Farnes y Shirk, o el cómo llegó Sod a la isla, o el por qué el Puck no desapareció, es un arco muy bueno,
con una gran profundidad en los personajes y en las lecturas que podemos dar a los mismos, y un rememoramiento a todo el desarrollo que había sobre todo con Guts, destacando este último capítulo, 371. Aún así, como había dicho, esto nos remite a aquellas reflexiones que había en el final de las sagas del Espadachín Negro y la Edad Dorada. En el arco de la playa, mientras Guts estaba con su armadura, en un estado de total locura, Shirk llamó al espadachín, salvándolo de las profundidades de su odio, una metáfora del sacarlo del agua que se convierte a sacarlo de la oscuridad, volverlo a traer a sus cabales. Nuevamente Guts está en las profundidades, hundiéndose más y más, pero en una tan oscura que ni siquiera la voz de Shirk, aquella capaz de tranquilizarlo, puede alcanzarlo. Un llanto de tristeza, que el único sonido que logra escuchar es el de su propia desesperación.